Dios te bendiga y bienvenida a esta segunda fase de nuestro taller Un vacío llamado Papa. Qué emoción porque comienza una segunda etapa donde vamos a seguir sanando y creo que ha sido hermosísima ya la zapata que el Espíritu Santo ha estado creando en nuestros corazones. Y digo nuestros porque recuerda que siempre hago hincapié que cada taller, cada proceso de sanidad en donde estoy acompañándoles, Dios también trabaja áreas en mi interior. Si estás viendo por primera vez esta segunda fase, te recomiendo que pongas pausa y te devuelvas al taller, al primer tema, porque de esta manera puede ser más efectivo, además de que cada tema es como un complemento del siguiente. Recordamos que en los primeros 6 temas trabajamos los problemas del corazón de una hija con el vacío llamado papá, la perspectiva de un padre, los recuerdos de papá, hijas sin padre, hijas del divorcio y cerramos esa etapa con mi papá murió. Ahora en esta segunda fase vamos a ver la aflicción por los padres ausentes. No estoy negando nada, ¿o sí? Cambia tu relación con tu papá. Dale tu mente a Dios. ¿Fácil? No. ¿Redentor? Sí. Y por último, ¿quién es entonces tu verdadero padre? Hoy damos inicio al capítulo 7 que corresponde a nuestro primero de esta segunda fase. La aflicción por los padres ausentes. Cuando los padres están ausentes, por muchas razones que pueden estar ausentes, cuando es porque ha fallecido, esta es una razón obvia. Ahora, cuando se divorcia o abandona a la familia, es peor que la muerte. En muchas de las consejerías tenemos que lidiar con el dolor y hablamos acerca de las diversas clases de pérdidas que se dan y cuáles son las más difíciles de tratar. Y hasta el día de hoy nos hemos dado cuenta de que todas las pérdidas que se experimentan en una relación, de todas, la pérdida ambigua es del tipo más devastador porque es poco clara. Y de eso vamos a dar inicio para estar hablando sobre esto. Mira, yo quise buscar la definición y no quedarme solo con el material que estamos usando. Y define la pérdida ambigua como aquella que ocurre sin un cierre o comprensión de la misma. Este tipo de pérdida deja a una persona en una búsqueda de respuestas y además complica y retrasa el proceso de duelo, resultando a menudo en un duelo sin resolver. Por esto se dice que es tan difícil y es de las peores pérdidas porque no hay como un manual, una forma de nosotros atravesar un duelo de algo que como que te perdí, pero no te perdí. Sé que no estás, pero tampoco sé dónde estás. Entonces, esa incertidumbre hace que el proceso sea más difícil. No hay certidumbre o un cierre en cuanto a la ausencia o presencia de esta persona. Existen 2 tipos de pérdida ambigua. Quiero que pongas mucha atención para ver cuál de estas 2 es la que quizás estás tú ahora mismo atravesando o que ya atravesaste. Una es cuando el miembro de una familia está físicamente ausente, pero psicológicamente y en los corazones y en los pensamientos de los miembros de su familia sigue. No tienen idea de dónde esa persona se encuentra físicamente. Por tradición, este tipo de ausencia incluye a los hijos que han huido o que han sido secuestrados, los soldados desaparecidos o las víctimas de accidentes cuyos cuerpos no fueron hallados nunca. Pero esto también puede incluir a esos padres ausentes que se han ido debido al divorcio u otra razón, como la hija que fue dejada. Te puedes estar preguntando dónde está, a dónde fue papá. Nunca supe de él, ni siquiera sé a dónde está. Quiero aquí recalcar que es bien difícil. Es bien difícil. En mi familia ya nosotros lo atravesamos. Tengo una prima que lamentablemente
hasta me cuesta, no te puedo decir si falleció, porque fíjate cómo es de difícil hablar de esto, de los duelos ambiguos, porque simplemente es una chica que tomó una mala decisión de tomar viaje en Yola hacia nuestra vecina isla de Puerto Rico y jamás apareció. Nunca tuvimos un dato ni de llegada, ni de qué pasó en el camino, si esa embarcación de verdad naufragó o si fueron víctimas de secuestro, no lo sabemos. Y yo veo cómo su madre, como sus hermanos, como la familia en general, hasta el día de hoy, a veces nos llega a la mente, me sale un recuerdo, estoy llorando, veo películas y desde que veo un mar es como inevitable no pensar en ella y decir, o sea, ¿dónde estará? ¿Estará viva? ¿Estará realmente fallecida? Y es algo con que tú cargas con eso, tú sientes que nunca lo cierras. Entonces, si tú crees que nadie te había entendido nunca, pues fíjate cómo en este material sí se va a hablar de este tipo de pérdida, de no saber qué pasó con esta persona y por esto te ha dolido tanto. El segundo tipo de pérdida ambigua es cuando la persona está presente físicamente, pero psicológicamente ausente. Esto incluye a aquellas con adicciones, si tú tienes quizás tu familiar o tu papá que tuvo un derrame, alguna enfermedad mental, estuvo en coma o la enfermedad de Alzheimer. Para este tipo de pérdida también podría ampliarse para incluir a aquellos que son adictos al trabajo o adictos al ministerio y que descuidan a su familia. Estos son padres que están presentes pero emocionalmente ausentes. Por lo tanto, no hubo nunca una conexión emocional. El padre está allí físicamente pero no está en realidad. En estos casos a menudo hay una búsqueda interminable que continúa tal vez no en una búsqueda física, porque físicamente tú lo estás viendo, pero sí una búsqueda dentro del corazón y de la mente. Y esta es bien peligrosa porque de casi todas estas personas que están con esa constante, eh, tienden a buscar a papá. Entonces en todos esos lugares se recuerdan el primer tema, ¿verdad? Toda esa característica de corazones en esas hijas se da muy frecuente en este tipo de situación de papá estuvo físicamente pero no hubo conexión emocional. Es uno de los que más quiebre causa. Tú lo sientes como una pérdida, pero puede que los demás no lo reconozcan como tal. Entonces, por tanto, sientes que no lo puedes hablar fácilmente si tú lo reclamas en la familia o lo compartes o lo hablas hasta con el mismo papá. Puedes recibir comentarios como, pero si he estado aquí siempre y cuando no estoy es para darte todo lo que te he dado. Me la paso trabajando y qué mal agradecida. Entonces anulan, o sea, dan por hecho de que como papá siempre vivió ahí, tú tuviste un papá, pero tú lo sabes que no. Estuvo ahí, pero era como si no estuviera. Algunas veces tu padre puede regresar a tu vida por un tiempo, pero vuelve a irse. Esto también causa mucho dolor, mucho estrago, porque tú te mantienes entonces oscilando entre la esperanza y la desesperanza. Es como que vino un día para mi cumpleaños, fui la más feliz, me hizo promesas, sentí como que ya Dios estaba haciendo algo, papá está cambiando, pero de repente vuelve y desaparece. Cuando tú crees que vas a tener ese día del padre, de repente ya te encuentras con que cambió el teléfono o con que se mudó, que ya está ahora con otra pareja, no sabes, es como que un camino constantemente incierto, un subir y bajar y de mucha bipolaridad en las decisiones de ese papá. Entonces, este tipo de pérdida, claro, vas a vivir fácilmente con mucha desesperanza. Tú no te sientes libre por completo para seguir adelante. Si tus padres están divorciados, puede que uno de los progenitores no esté físicamente, pero siempre lo estará en el aspecto emocional. O sea, aunque papá esté lejos, lo que hablábamos de la primera pérdida ambigua, está lejos, pero yo me mantengo con él dentro. O sea, siempre en mis emociones tengo ese pedacito ahí de papá. La pérdida ambigua también se da cuando hay adioses poco claros en la vida diaria. La adicción al trabajo es un buen ejemplo de esto. Un padre puede estar físicamente en casa, pero psicológicamente siempre en la oficina. Entonces es muy difícil para los demás miembros de la familia porque aun cuando él está a la vista y en casa, como emocionalmente él no está disponible, algunas hijas afirman, desearía que se quedara en la oficina y trabajara.
Cuando él está aquí trabajando, el mensaje que él está transmitiendo es: yo no soy importante para él. Tú no eres importante. El trabajo es tan importante que yo vengo y lo traigo hasta la casa, a la hora de la cena, a la hora de ir a un parque, a la hora de todo. El trabajo es lo primordial. Tiene el primer lugar el trabajo. Ahora es bueno que tú tomes un momento para pensar en tu sensación de pérdida con respecto a tu padre. Te voy a decir rapidito las siguientes preguntas que te pueden ayudar, y las demás preguntas de todo el resto de este capítulo y todos los talleres, recuerden que están en un material de apoyo. De hecho, debajo de este video va a estar el PDF para que tú lo puedas descargar con todas las preguntas de las siguientes lecciones, así como lo hicimos en la primera fase. Tienes que tomar el tiempo de reflexionar, de hacer estas preguntas, porque eso es lo que va a ayudarte a sanar, valga la redundancia, ¿verdad? Es lo que ayuda a sanar, a poder hacer frente, y con esas preguntas el Espíritu Santo va trabajando también en tu interior y puedes tomarte este tiempo de analizar. Al reflexionar en tu padre, ¿de qué maneras ha estado él ausente en tu vida? Si tu padre se fue físicamente, ¿cuál fue la razón para que se fuera? ¿Quién ejerció la mayor influencia en la toma de dicha decisión? ¿Qué edad tenías en ese momento y cómo supiste que se fue? ¿Pensaste que eras la causa de que él se fuera? ¿Cuáles son los 5 efectos en tu vida debido a la ausencia de tu padre? O sea, enumera 5 efectos que tú entiendas que tienes en tu vida por esa ausencia. ¿Con quién hablaste acerca de su partida en ese momento? Debido a que papá se fue, ¿existe actualmente en ti alguna preocupación de que otras personas a las que tú amas también se vayan? Es importante que puedas contestar todas estas preguntas. Puedes quizás identificarte con el comentario que hizo una joven llamada Becky. Becky decía: es simplemente doloroso. Yo no quiero creerlo y no lo creeré. Yo tengo amigos que tuvieron buenos papás, incluso grandiosos, pero simplemente en mi historia y con mi papá hay demasiado dolor. O sea, yo no quiero pensar en papá. Es que me ha herido tanto. Yo he tratado de olvidarlo y esperando que mi corazón sane con el tiempo. ¿No es eso lo que dicen? ¿Que el tiempo cura las heridas? Así como ve que hay muchísimas mujeres, y quizás tú te identifiques también, de no preferir enfrentar a papá. Él está en el pasado, déjenlo allí. Yo no quiero más esto, aun cuando él se perdió mucho en esta relación, pero te tengo que recordar, la sanidad viene enfrentando lo que llamas inaceptable en tu vida. Eso fue una pérdida, lo que has vivido con tu papá. Y todas tienen que enfrentarse, todas las pérdidas tienen que enfrentarse. Y lamentarse para que puedas avanzar es el proceso que involucra aceptar el vacío en tu corazón para encontrar paz. Hay que atravesar este dolor y hay que enfrentar el pasado. Esto es base y es como en todo lo que se resume este capítulo de hoy. Enfrentar el pasado. Tenemos que enfrentar el pasado para confrontar el presente, lo que tú estás viviendo ahora, lo que estás creyendo, las decisiones que estás tomando y el cómo estás trabajando con tus relaciones. No es fácil, va a ser doloroso y muchas veces vas a estar renuente a enfrentar, porque es que para mí eso es inaceptable. La ausencia de papá en mí todavía no la acepto, pero te quiero leer esto, tal como lo describe el doctor David Hart. Muchas personas temen que si enfrentan lo inaceptable se convertirán en ello, pero la verdad es exactamente lo contrario. Si tú no lo enfrentas, te convertirás en ello. Siempre se vivirá lo inaceptable de una manera u otra. El momento crucial viene cuando algo dentro de nosotros decide que lo inaceptable realmente va dirigido a nosotros y comenzamos a buscar su significado. Por otro lado, empleamos nuestros medios usuales no para enfrentar lo que va dirigido a nosotros. Cada uno tiene sus propios escapes particulares. El terror de lo inaceptable no solo permanece con nosotros, sino que también siempre se vive como una verdadera
alteración en nuestras vidas. Luego necesitamos que se nos tranquilice constantemente diciéndonos que no es así realmente, una base precaria e irreal sobre la cual vivir. El doctor David Stott sugiere varios pasos en este proceso para enfrentar el pasado. El primero es identificar los síntomas de esta pérdida en tu vida. Aquí hay una serie de preguntas y ejercicios que no te la voy a dictar ahora porque sería muy pesado y como agotador, ya que estas son dinámicas que están hechas para hacerse presencial, tener quizás aquí en vivo, si tuviéramos todas conectadas en Zoom o por alguna plataforma que pudiéramos interactuar. Por eso te recomiendo que descargues el material y que puedas llenar todas las preguntas. Pero ese es el primer paso. En el primer paso hay una serie de preguntas que te van a ayudar a identificar lo que pasó y cuándo. Entonces, de esa manera, tú vas a ver los lugares en donde te duele aún. Lo que está doliendo, tú te vas a dar cuenta. Y este es el primer paso. Hay que identificar esos síntomas de pérdida en tu vida. ¿A dónde está doliendo? Bien, el segundo paso en el proceso sanador es identificar lo que es y lo que no es verdad acerca de tu papá. No te puedes cerrar con el ya yo no quiero saber más. No me interesa. ¿Qué va a cambiar? Él no va a regresar con lo que yo sé. Capaz que no va a regresar con lo que sepas, pero va a contribuir a tu sanidad, a tu libertad, a saber cómo orar, a saber con lo que tú estás peleando, a saber el por qué piensas como piensas, actúas como actúas, o a identificar el por qué quizás hasta el día de hoy tienes ciertos patrones respecto a autoridades o al Señor o a tus relaciones o a cómo estás criando incluso a tus hijos varones. Entonces, es importante que sí, tienes que conocer la historia de papá, lo que se ha reinterpretado y lo que no quieres saber acerca de él. La recuperación involucraría llegar a saber algunas cosas acerca de tu padre que tú preferirías desconocer. Al entrar en esta fase de búsqueda y de descubrimiento de tu jornada, pídele a Dios que sea tu guía. Pídele que sea tu guía, así como también tu informante. Tienes que estar sensible a la voz de Dios. Yo creo que en alguna clase ya yo he comentado esto o en los primeros talleres de sanidad, en donde yo tenía mucha angustia porque yo quería saber el origen del miedo, del espíritu de miedo que se había traspasado en el vientre de mi madre. Y quería saber algunas conductas que yo tenía, cosas que estaban oprimiéndome físicamente. Y no te voy a hacer la historia porque es muy extensa, pero yo recuerdo que Dios a través de un sueño me reveló dónde comenzó todo. Dios me dio una revelación. Fue un sueño hermoso, pero a la vez también muy fuerte. Yo me desperté llorando. Recuerdo que se lo compartí a mi esposo, en donde Dios me hacía verme de bebé en el quirófano donde mi mamá estaba dando a luz y las personas que estaban alrededor y un episodio que pasó ahí que me lo habían contado a medias. Y luego mi mamá quedó en shock cuando yo le dije el sueño con todos los detalles de cosas que habían pasado que hasta ella había olvidado. Entonces, por mi propia experiencia, yo le digo siempre a las chicas, no te mortifiques. Si tú estás buscando información y no la encuentras, o encuentras una barrera de que quizás mamá o papá mismo o personas que pudieran ayudarte no están en la disposición, no importa, pídele a Dios que te guíe. Él va a hablarte, Él va a poner en ti, como decimos, esa corazonada o ese punto de partida, o simplemente va a poner en tus labios la oración que tú debes hacer, lo que tú tienes que confesar, que orar, aunque tú entiendas que no sabes ni por qué, pero Él lo hace. Entonces déjate guiar por Él, no encasilles el proceso, Él lo hará. Y si algo no se descubre en el momento es porque o no hay nada que ver o no es el tiempo y Él sabe el por qué. Porque yo hice esa pregunta mucho tiempo atrás y siempre me contaban la misma historia. Y años más tarde, ya estando yo casada, el Señor me da esta revelación. Creo que fue en el tiempo perfecto que Él sabía que yo podía manejar esa información y que ya podía hablarlo y podía recibir la libertad que Él quería darme a través de esa experiencia. Entonces haz lo mismo. Pídele a Dios que te guíe a toda verdad y a la información que tú necesites conocer sobre tu padre. ¿Cómo tú harías eso?
orando, pidiéndole a Dios, identificar lo que te gustaría saber acerca de tu padre, haz preguntas, pero en el manual se explica todo lo que tienes que hacer y acercarte a las personas que tú sabes que puedan ayudarte. El tercer paso en este proceso puede ser muy esclarecedor, va de la mano con el segundo, pero en el segundo tú vas a hacer tus propias preguntas y a poder decir lo que yo sé de mi papá, qué es verdad y qué es mentira, y cuáles cosas tú quieres saber de él. Pero en el tercer paso es esclarecer, sacar a la luz los secretos y mitos familiares. Los secretos y mitos familiares. Los mitos y los secretos son diferentes caras en la misma moneda. Los secretos son esas cosas que suceden, de las que nunca hablamos, y los mitos son de las cosas que hablamos, pero que nunca sucedieron. Ambas son falsedades y ambos tienden a contradecir el entendimiento y la información que descubrimos. Entonces aquí tienes que saber que muchas familias están creyendo y perpetuando muchos secretos y muchos mitos. Y en este proceso tú vas a tener que ser esa persona que tome la decisión de conocer qué es verdad y qué no es verdad. En el momento de papá estar ausente se ve mucho el tema de cuando la madre se convierte en una intérprete oficial de lo que papá realmente quiso decir o que hizo algo o no. Por ejemplo, estas madres que dicen, es que simplemente él está trabajando demasiado, cuando sabe que el papá realmente lo que tiene es otra familia, ya sea que tú eres el producto o el fruto de ser la otra o que eras la oficial y está en la otra. En ambas cosas es importante saberlo para tú saber con qué espiritualmente y sexualmente también vas a luchar, incluso en tu linaje. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y esto en los talleres básicos de sanidad interior se pone a esto, a renunciar. Hay personas que muchas de las conductas que tienes es porque es como dirían, suena feo, pero te lo tengo que decir para que conozcas. En el mundo espiritual, y esto lo aprendí en una capacitación de sanidad interior y liberación de iniquidades, lo que se llaman los hijos bastardos, aquellos fuera de matrimonio. Hay maldiciones exclusivas y algunas heridas exclusivas que persiguen a estas personas. Claro, delante de Dios, tú no eres ni serás jamás un bastardo, pero hablamos lo que espiritualmente se acarrea cuando vienes nacido, y de esto habla hasta David en uno de sus salmos. Entonces no es traer a memoria estas cosas para culpar ya a nadie, es para sanar, es para tú saber con qué cosas tú estás peleando y el por qué quizás está tan marcado en ti algún espíritu de rechazo que no se va por nada de lo que hagas, porque puede estar operando desde el cómo fuiste concebida. Entonces es importante conocer todas estas cosas. Tienes que volverte básicamente una investigadora privada, ¿verdad? Por lo que vemos, es casi como volverte una investigadora privada, pero va a valer la pena. Va a doler, claro, hay secretos familiares que al descubrirse duelen bastante y por esa razón se les llama secretos. Son aquellos de los que nadie habla en la familia generalmente, están cubiertos es con engaño. Entonces, por esto tienen que salir a la luz. No esperes que otros miembros de la familia inmediata quieran hablar de ellos tampoco. Algunas veces es más probable que hablen los miembros que no son del círculo íntimo. Lo importante es cómo ese secreto familiar ha impactado en tu vida. Por esto lo tienes que descubrir y saber cómo esto fue impactando en ti. Cuando se descubrió muchos de los secretos, cuando se descubren, entonces se explican las largas ausencias, como el ejemplo que te ponía anteriormente. Hay una chica en el manual que habla de eso, que habla de que su padre estaba casado con dos mujeres, que tenía dos residencias y todo lo que concernía era a dos familias. Y cuando esto salió a la luz, entonces se pudo ya entender esas constantes excusas y esa ausencia. Entonces hay secretos que sí van a doler, pero van a dar cierre a una historia y es lo que estamos buscando, un cierre para poder sanar. El cuarto paso requiere de una persona de confianza con quien puedas hablar. Es el momento de tú conversar ahora de tus sentimientos, porque claro, te hago el resumen. Hablamos de que el primer paso es identificar los síntomas. Tú vas a evaluar
todo lo que te está doliendo. En el segundo, tú vas a identificar lo que era verdad y lo que no era verdad acerca de tu padre. Hacer preguntas, todo lo que tú quieras saber de él. En el tercer paso es sacar a la luz tanto los secretos como los mitos que la familia ha perpetuado por todo este tiempo. Entonces, en el cuarto, ya aquí hacemos una pausa. Es importante que aquí ya tú puedas hablar de los sentimientos. Si tú entiendes que no lo puedes manejar, si hacia adelante tienes que seguir con Dios, lo puedes hacer. Pero es un paso que es recomendable. Si no lo quieres hablar, pues hacerlo aunque sea por medio de la escritura. El punto es desahogarte, o sea, ponerle sentido y propósito y acción a lo que tú estás descubriendo. No dejarlo como un descubrimiento, sino que esto ahora tiene que seguir en el proceso de sanidad. Entonces, conversa de lo que tú te has enterado, de cómo te sientes respecto a lo que has descubierto. No lo tienes que manejar tú sola. Para eso están tus pastores, tus líderes, alguna terapeuta, psicóloga, consejera, coach, alguien que tú tengas en tu vida en donde tú tengas que sacarte esto. Y una de las mejores maneras también pues es comenzar escribiendo cómo te sientes. De preferencia que sea a mano. Escritura normal y no con la computadora, porque el proceso de drenaje puede ser de mucha ayuda. Algunas veces lo mejor, claro está, va a ser recibir una contención presencial y cercana, pero si no tienes esto, pues escribe y te vas a dar cuenta en el momento de hablar o de estar en un grupo de apoyo, es el darte cuenta de que tú no estás sola con esos pensamientos y sentimientos, que hay muchas mujeres más que están batallando con mucho de esto y puede ser de sustento para ti. El quinto paso es también importante y es recrear el pasado. Recrear el pasado duele, a algunas no les gusta, pero también es necesario. Y hay una chica que dice, si solo hubiese podido ser diferente. Y yo creo que es un comentario muy común para diferentes cosas, no solamente para el vacío llamado papá. Muchas veces hemos dicho, ay Dios mío, si hubiese sido diferente. Es un pensamiento nostálgico, pero que casi siempre va acompañado también de, pero bueno, ya no tiene sentido perder el tiempo en eso. Pero te digo que no es una pérdida de tiempo. Es valioso soñar en la manera que crees que debió haber sido, porque esto te ayuda a identificar todas las cosas que perdiste. Nadie más hará esto por ti, así que tú eres quien debe apretar el paso y pensar en tu pasado. Entonces aquí también hay ejercicios que te van a ayudar, como decir, desearía que mi padre tuviese, desearía que mi padre no tuviese esto, desearía que mi padre hubiese dicho tal cosa o que no hubiese dicho esto que dijo, que me dijera hoy tal cosa o que no me dijera hoy tal cosa. Todas estas cosas es válida en el proceso de sanidad. Vas a explorar el dolor, pero tienes que recordar que el dolor no es un proceso ordenado, no es un proceso ordenado. Van a haber sus sube y baja. El paso final, ya el último paso, es el hecho de lamentarse. Aquí tiene que ver un poquito con aceptación, resignación, conformidad, como tú le quieras llamar, pero hay que vivir ese duelo, tienes que lamentarte, tienes que darte todo el derecho y el espacio de llorar por todos los pasos anteriores, lo que descubriste, lo que no, lo que todavía te dolía, lo que no, tienes que lamentarte. Ahora, el momento de que te decía que el dolor no es un proceso que va en orden, no hay un orden específico, puede verse interrumpido muchas veces. Te voy a leer los siguientes pasos que han ayudado a otros en su proceso de dolor. Lo hago rapidito. Lo primero, trata de identificar qué es lo que no tiene sentido para ti acerca de las pérdidas que experimentaste con tu papá. O sea, las cosas que tú dices que esto no me hace sentido. Por insignificante que parezca, escríbelo. Escríbelo. Tienes que, por lo general en este punto lo más es la pregunta del por qué. Esta es la interrogante, como un grito de protesta, de aun si tu padre pudiera darte una respuesta, tal vez tú no vas a quedar satisfecho. O sea, aun tu papá te diga un por qué, muy dentro tuyo puede gritar este por qué a Dios. Ok, ya mi papá me dio la razón. Él me dijo el por qué, porque él falló, tuvo vergüenza, cayó en depresión, en alcoholismo. Él entendió que dejándome sola a mí con mi mamá, yo iba a criarme mejor porque él no era un buen padre.
chévere, Él me explicó eso, pero ahora yo le digo a Dios, ¿por qué? Porque Él tuvo que caer en esa depresión, porque Él tomó esa decisión. Entonces aquí, todas esas cosas que para ti no te hacen sentido, tienes que identificarla. Lo segundo, identifica las emociones y los sentimientos que ya has pensado o anotado. Ya que este es un proceso continuo, ¿ves algún cambio en tu intensidad a lo largo de un periodo de unos cuantos días? O sea, luego que tú has identificado junto a todas las preguntas pasadas que ya hablamos, tú tienes que ir haciendo como un chequeo de lista todos los días para ir viendo cómo va la intensidad de tus emociones, qué aumenta cuando tú recuerdas y hablas de tu papá o qué disminuye. Recuerda que si estás enfrentando algunas de las pérdidas nuevas por primera vez, los sentimientos pueden ser más intensos que antes. Por eso aquí muchas dicen, ¿para qué comencé el taller? Antes ya yo sabía que mi papá era como era, lo perdí, ya está. ¿Por qué ahora sí me está doliendo? ¿Por qué ahora estoy haciendo esto como lo estoy haciendo? Por eso, porque ahora que tú le estás haciendo frente a identificar esos sentimientos, en su momento lo que tú pusiste fue un mecanismo de defensa. Y era tanta la rabia y el enojo que sentías que lo que dijiste es, ni siquiera le quiero dar el placer de que él vea que me duele. Y entonces por eso ahora está doliendo, porque en realidad siempre tuvo que doler, solo que lo bloqueaste. Entonces ahora puede ser que por primera vez esos sentimientos sean tan intensos y es por esto, porque lo habías reprimido. Tercero, identifica los pasos que darás para seguir adelante y vence esas pérdidas que sufriste debido a tu padre. También es de ayuda a identificar lo que hiciste en el pasado. Aquí es importante que si tú no tienes como un plan de acción a seguir o unos pasos, pues busques ayuda, te acerques a alguien que te pueda encaminar, ya sea en terapia o en consejería, puedes hacerlo, pero tú misma tienes que identificar ahora qué voy a hacer hacia adelante. Y cuando habla de vencer esas pérdidas, acuérdate que lo hablamos así en plurales porque con la ausencia de papá hubo pérdidas. Las pérdidas de no me enseñaste a conducir, no me advertiste sobre chicos, no me hablaste de sexualidad, no me proveíste, no me fuiste de protector, no me protegiste, no me diste lo que yo necesitaba emocionalmente para sentirme aceptada, valorada, apreciada. Entonces son pérdidas, todo eso. No solamente es la pérdida de papá, es todo lo que por perder a papá me perdí en la vida. Entonces por eso es que hablamos de pérdidas. 4, no trates de manejar tus pérdidas por tu cuenta. Comparte este viaje con otra persona y recuerda que tu jornada por el dolor nunca será exactamente como la de otra persona. La tuya será única. Si tú decides hasta con alguien del taller que tú le dices, ay, mira, una amiga mía va a hacer el taller, vamos a hacer esto juntas, vamos a orar, vamos a llorar esto juntas, no te compares. Van a compenetrarse ambas, van a ser de bendición, pero recuerda que tu ruta hasta en este proceso de dolor y de aceptación y de lamento es tuya. Y la de ella también va a ser distinta. Es solo un apoyo, no para compararse. 5, si sabes de otras personas que han experimentado una pérdida y una recuperación similar, perdón, habla con ellas. Sus historias tendrán similitudes y disimilitudes con la tuya, pero podrían ser de mucha ayuda, mucha ayuda. 6, identifica las características positivas y las fortalezas de tu vida que te ayudaron antes. ¿Cuáles te ayudarán en este momento? Tú debes tener montón de valores, montón de actitudes, de características, cualidades hermosas, dones y talentos que te tienen que ayudar. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles actitudes positivas tú tienes en ti? Estas te van a ayudar en este momento. 7, cuando ores, no te guardes ningún sentimiento. Comparte todo lo que tú estás experimentando. Para mí ese es el punto más importante, porque no se vale quedarnos nada más con el lamento. Y todo lo que estamos haciendo, tienes que orar. Tienes que orar. Todo lo que tú trabajes en consejería, en terapia, en el taller, las preguntas que Dios te esté dando respuesta, lo que te esté mostrando, óralo. Todo sentimiento delante de Dios, exprésalo. Él no va a juzgarte, Él no va a rechazarte. Los que sean buenos, los que tú consideres que no son buenos o que son una vergüenza, no importa. Todo sentimiento, exprésalo en oración. 8, piensa dónde quieres estar
en tu relación con tu padre de aquí a un año. Si aún está vivo y hay posibilidad, y dependiendo el contexto y cómo sea tu historia, eso no puede reemplazar, tú debes saber bien, las experiencias emocionales que tú vives en esta época difícil. Descríbela con la mayor cantidad de detalles que te sea posible. Ponla en una historia o en una carta dirigida a ti misma. Exprésala como una oración a Dios, como tú quisieras que sea. Recuerda que en cada taller te he dicho que para que haya restauración y reconciliaciones debe haber dos. Si papá no ha recibido a Cristo en su corazón o aunque lo haya recibido, no se abre a capacitarse en temas como este, a permitir que el Espíritu Santo sane y trabaje en su vida y pueda asumir y tener la humildad de reconocer esas fallas, probablemente no va a haber una reconciliación como tal, pero si tú sanas, créeme que ya ahí es un gran paso, porque ya la relación va a ser distinta con tu sanidad. 9. Recuerda que no es suficiente con entender intelectualmente el dolor. Tienes que ser paciente y permitir que tus sentimientos se pongan al nivel de tu mente. Espera una fluctuación en tus sentimientos y recuérdate a ti misma que estos son normales. Este punto me encanta. Dice, no es suficiente con entender intelectualmente el dolor. O sea, aunque tú intelectualmente estés captando y tengas el libro y buscando toda la ayuda posible y tú sepas, tienes que dar ese paso de ser paciente y permitir que lo que tú estás sintiendo pueda venir a hacer coherencia con tu mente y aún más, yo diría, con lo que establece la palabra de Dios. Entonces tienes que recordarte a ti de que es normal y tener paciencia. Número 10, uno de los pasos más importantes en la recuperación, este ya el 10 y el último, es poder decir adiós. Aquí ya ese cierre. Aquí ya acepté, supe cosas de mi padre, identifiqué dónde me dolía, busqué ayuda, estoy sanando, orando por esto. Es hora de decir adiós. Cuando lo haces, estás reconociendo que ya no vas a compartir tu vida con esos dolores ni con esos sueños o esperanzas no realizados. Para algunas personas decir adiós es un evento que se da una sola vez, mientras que para otras es necesario hacerlo en varias ocasiones. Yo soy de esas. Muchos de mis procesos de sanidad interior no me ha bastado una sola vez hacer un cierre. He tenido constantemente, y tú dirás, Lady, ¿cómo me doy cuenta de esto? El mismo Espíritu Santo te va guiando y tú lo sabes. Tú vas a ver, tú vas a identificar cuando eso todavía molesta y tienes que volver a entregarle a Dios. Entonces, una de las mejores maneras de hacer esto es escribiendo una o varias cartas de despedida. En la lección anterior, en la última de la primera fase, hablábamos bastante de este tema del despedirnos por carta. Y luego leerlas en voz alta, confiándole el contenido a Dios. A algunas personas les es de ayuda decirles adiós a la carta con la mano. Algunas las rompen, algunas las queman, la echan, no sé cómo lo hacen, pero nada de esto simbólico sirve mucho si no le has dado paso a ese adiós realmente desde aquí hacia afuera. Pero escribiendo ya es un gran paso. Cuando te lamentas, puedes encargarte de los asuntos no terminados en tu vida. No tratar tus pérdidas te mantiene atada al pasado. Decir adiós es un paso importante en este proceso. La vida es una serie de olas, adioses y bienvenidas. Eso me encantó. La vida es una serie de olas, adioses y bienvenidas y tenemos que estar preparados para esto. ¿Qué sientes cuando dices adiós? ¿Tristeza? ¿Un sentimiento de desearía que no fuera así? ¿O una sensación de alivio? La palabra adiós originalmente significaba Dios sea contigo o ve con Dios. Y era un reconocimiento de que Dios era una parte significativa de la travesía. Ayuda a saber que al lamentarte quedarás fortalecida cuando recuerdes que Dios está en tu viaje contigo.
Y quiero que escuches ya para cerrar las palabras del autor, cómo orar nuestros adioses. Dice, todos necesitamos aprender a decir adiós, a reconocer el dolor que nos trae, para que finalmente podamos seguir adelante hacia otro ola. Cuando aprendemos a decir adiós, verdaderamente aprendemos a decirnos a nosotros mismos y a los demás, ve, Dios sea contigo, te encomiendo a Dios. El Dios de la fuerza, del valor, del consuelo, de la esperanza, del amor, está contigo. El Dios que promete enjugar todas las lágrimas te mantendrá cerca de Él y llenará tu vacío. Deslígate y queda en libertad para seguir adelante. No te prives de dar otro paso en tu viaje a casa. Que la bendición de nuestro Dios sea contigo. Cuando damos el paso de decir adiós, al fin le estamos dando un adiós al dolor y hola a una nueva vida. Te lo dedico a ti, te lo dedico a ti. Cuando das el paso de decir adiós, al fin le dirás adiós a tu dolor y hola a una nueva vida. Yo deseo que Dios te abrace fuerte, 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 que te acompañe en este proceso y que podamos seguir avanzando, diciendo adiós y dando un cierre a todos estos años de ese vacío llamado papá. Y siempre, siempre, siempre cerraré recordándote que Dios es tu Padre por excelencia y en Él tenemos la plenitud de gozo, de vida, de sanidad, de aceptación y perdón que necesitamos para vivir aceptadas, amadas, aprobadas, firmes y seguras de quienes somos en Él. No somos huérfanas, tenemos un Padre y Él está pendiente de ti. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.